Entonces el día de hoy, digamos, lo que vamos a hacer es tener una pequeña presentación de qué es Wikimedia, como para contextualizarlos un poco, de pronto si no conocen, y luego sí, manos a la obra para que todos, por lo menos, salgamos con nuestro perfil de usuario en este día. Entonces, bueno, por acá les voy a presentar mi pantalla. Un segundito, qué pena. Problemas técnicos. Tranqui. Listo, entonces me avisan cuando ya puedan verla, por favor. Listo, ahí Sí, ya se ve. sí, está presentando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba contando, esto hace parte del programa de comunidad de Wikimedia. Es un taller que organizamos entre un voluntario y pues yo, que soy la coordinadora. Esto es súper valioso para la comunidad porque digamos que lo que nosotros también queremos hacer con nuestros encuentros es invitar a los colombianos y las colombianas a participar con toda nuestra diversidad en la Wikipedia y en estos encuentros para quitar el miedo, para darnos cuenta que editar no es tan como difícil como lo hacen ver, como parece, porque es con código y demás, pero es un lenguaje que todas y todos podemos aprender. Entonces, pues también como una invitación a que este no sea como un espacio tan de oficina, de vamos a sentarnos a trabajar, sino más bien como vamos a parchar y vamos a editar y vamos a aprender y vamos a compartir nuestras experiencias. Entonces, desde la Fundación Wikimedia es la invitación. Y bueno, la Fundación Wikimedia es una fundación que se creó hace 20 años en Estados Unidos con el propósito de compartir el conocimiento en Internet de manera libre y voluntaria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Internet nosotros podemos crear, compartir, copiar, pegar y todo esto, pues digamos, lo hacemos para construir cultura, para aprender, para compartir conocimiento. Entonces, digamos que la infraestructura que nos da Wikimedia se rige por el tema de los wiki. Entonces, ¿qué es wiki? Ustedes se preguntarán. Wiki significa rápido en hawaiano, wiki wiki. Y Wiki es un software, no necesariamente de la Fundación Wikimedia, sino de el mundo virtual que utilizan los ingenieros para crear como un mundo virtual, por decirlo así, que es una comunidad de usuarios, una comunidad virtual, ¿sí? Y esta comunidad crea, modifica, corrige, elimina contenidos que vienen a ser las biografías de Wikipedia, las fotografías, así como ya vamos a ver qué otro tipo de infraestructura nos da Wikimedia para poder hacer todo esto y poder explotar o, digamos, explorar todas estas posibilidades. Y todo esto para compartir, que creo que es el mensaje que nos tenemos que llevar de acá. El principal mensaje que nos tenemos que llevar es que el conocimiento se comparte y que si lo vamos a compartir en Wikimedia, lo estamos haciendo de manera libre, voluntaria, sin reconocer autoría, que eso también ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces acá les cuento más o menos qué es el ecosistema Wiki. El ecosistema Wiki hace parte. Sí, claro, estamos grabando la reunión y la estaremos colgando en el canal de YouTube de Wikimedia para responder la pregunta del chat. Muchas gracias. Entonces, bueno, el universo Wikimedia se compone de 13 grandes proyectos. El más conocido y familiar para la humanidad es Wikipedia, creo, que todos acá vinimos, es el propósito que nos convoca, que es la enciclopedia libre. También existe Wikicommons, que son imágenes Sí. multimedia, Wikcionario, que es el Hola. diccionario de sinónimos, la biblioteca libre, que es Wikicode, Wikiviajes, que es una guía de viajes, Wikilibros, y así con 13 otras herramientas
que nos da el mundo digital de Wikimedia, ¿sí? Entonces está Wikiespecie, MetaWiki, Wikidata, Wikicitas. Entonces, bueno, digamos que ustedes se preguntarán para qué sirve todo esto, y es que cada uno de estos proyectos tiene un código diferente, una forma de usar diferente, entonces cada uno de nosotras y nosotras tenemos que aprender o tenemos que mirar cuál nos gusta más, con cuál nos sentimos más cómodos y cómodas contribuyendo. Y bueno, hoy el tema que nos convoca es la Wikipedia. Y para empezar a hablar de la Wikipedia, pues yo les quería comentar sobre los 5 pilares de Wikipedia. Entonces, para hacer larga historia corta, bueno, les quería compartir los 5 pilares, pero ya no tanto como en la presentación, sino mostrárselos directamente en la Wikipedia, teniendo en cuenta que estos pilares se pueden evidenciar directamente en la misma infraestructura y en los mismos artículos ay, perdón, es que estoy intentando compartir pantalla al mismo tiempo que hablo. Estos 5 pilares se pueden evidenciar en los 5 artículos, en los mismos artículos de Wikipedia. Entonces, el primer pilar es que la Wikipedia es una enciclopedia. ¿Qué significa esto? Pues que incorpora elementos de otras Wikipedias. Entonces ahí yo creo que ya están viendo mi pantalla. Si ustedes se fijan, este es el artículo de Bogotá, lo tomé porque, bueno, yo, como les comentaba, estoy acá disfrutando el sol capitalino, pero si ustedes se fijan en este documento, o pues digamos en esta entrada de Wikipedia de Bogotá, encontramos este tipo de hipervínculos, que son las referencias que incorpora Wikipedia de otras enciclopedias o de otras referencias que nos hacen más válido el artículo, ¿sí? Pues porque todos los artículos tienen que tener referencias, que eso también ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el primer pilar acá se ve súper claro. El segundo es que Wikipedia intenta tener un punto de vista neutral, porque todos los temas tienen discusiones. Entonces, si ustedes se fijan acá, podemos encontrar una entrada de discusión. Y aquí vamos a encontrar todos, digamos, los comentarios que han hecho grupos de usuarios discutiendo sobre el artículo. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos sobre la población, sobre los enlaces externos modificados, sobre los distintos años de nacimiento, ¿sí? Todo esto son discusiones que tienen las personas que voluntaria y libremente colaboran en la Wikipedia, y que nos puede incluso ayudar a conocer qué está detrás de cámaras, por decirlo así, en los artículos que visitamos, ¿sí? Entonces, ya ese es el segundo pilar, que si ustedes se fijan, toda la infraestructura está montada para que nosotros logremos comprender qué significa esto. El siguiente pilar es que el contenido se sube de manera libre bajo las licencias Creative Commons. Bueno, esto a mí me gustaría más adelante hacer como un taller de copyright, de derecho de autor. Si les anima, al final les vamos a enviar una encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué tal les pareció el taller, y si les gustaría que más adelante hiciéramos un taller sobre derecho de autor o sobre cualquier otro tema que les guste y les parezca chévere profundizar, que toquemos acá. Entonces, bueno, larga historia corta nuevamente, el derecho de autor impone como unas restricciones o unas sanciones para que la gente no pueda acceder al conocimiento o a la cultura, o sí, como, pues porque está sobre esta lógica de que se tiene que hacer dinero a partir de eso para poder comer, o bueno, es una discusión bien grande, me encantaría tenerla más adelante con ustedes, pero las licencias lo que hacen es eliminar esas restricciones y garantizar que lo que se sube a la Wikipedia se puede compartir, modificar, crear, editar, porque el derecho de autor no lo permite, mientras que las licencias sí. ¿Y esto por qué es tan valioso? ¿Por qué es tan importante poder crear y modificar el contenido? Y es porque reconocemos que como somos una comunidad virtual, una red colaborativa de conocimiento, pues podemos editar un artículo, lo podemos nutrir más incluso.
o podemos verificar que no haya vandalismo, que es cuando incluyen información falsa o ese tipo de actividades. Y ya finalmente las últimas dos reglas son que no hay normas de etiqueta, que sí hay normas de etiqueta, perdón, todos tenemos que seguir estas normas. Son normas básicas de respeto, como pueden ver en este tipo de discusiones, no podemos utilizar palabrotas, no podemos como echar en saco roto la posición de otra persona, o sí, este tipo de discusiones enriquecen los artículos, porque hacen que los editores o editoras busquen más referencias para poder demostrar lo que quieren, sí, como para poder demostrar lo que quieren decir y demás. Entonces, eso es súper enriquecedor. Y finalmente, la Wikipedia no tiene normas de etiqueta. Esto porque es importante decirlo, porque así como reconocemos que el conocimiento cambia, que los artículos se pueden nutrir, que se pueden enriquecer, también reconocemos que el conocimiento pues va teniendo cambios, la gente va creando nuevas cosas, y la idea es que como no tiene normas firmes, nosotros y nosotras mismas también vayamos construyendo la comunidad y el movimiento que queremos y la forma como queremos interactuar y demás. Entonces, bueno, ya para darle paso a Libardo, que es lo que nos convoca nuevamente aprender a editar, les quería decir finalmente que Wikipedia no nos tiene que dar miedo, tenemos que acercarnos a una herramienta. Creo que podemos aprender muchísimo a traducir, podemos aprender inglés traduciendo, podemos aprender sobre estilo en redacción, esto lo podemos utilizar en clases, o sea, tiene una riqueza que nos permite utilizarlo en diferentes escenarios, y que me encantaría poder ayudarlos o encontrar la utilidad que ustedes puedan darle a Wikipedia. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por participar, muchas gracias por estar acá, y pues si tienen alguna pregunta, nuevamente en la encuesta de satisfacción nos pueden dejar comentarios, nos pueden contar qué tal les ha parecido, y al final de la exposición de Libardo, o conforme vayamos avanzando, podemos ir resolviendo preguntas. Entonces, gracias, y dale, Libardo. Hola, buenas tardes otra vez. Por acá Libardo. Gracias, Luisa, por la introducción, muy clara, espectacular. Veo muchas caras conocidas. Gracias a todos nuevamente por unirse. Vale, entonces arranquemos a lo que vinimos. Primero me presento, mi nombre es Libardo Muñoz. Yo soy voluntario de la Wikipedia, de la Wikipedia en español especialmente. También colaboro quizá un poquito en la Wikipedia en inglés, pero casi todos mis aportes son de la Wikipedia en español. Aproximadamente llevo 6 años en la comunidad, pero activamente he estado trabajando desde los últimos, no sé, 2 años, cuando mucho. Yo soy ingeniero de sistemas, no, actualmente trabajo en telecomunicaciones, y les digo eso porque para que entiendan que no se necesita ser un erudito, no se necesita ser un experto en todas las materias para ser editor acá en Wikipedia. Yo colaboro activamente en proyectos como el de la Wikipedia grabada, que consiste en una especie de mecanismo para hacer asequible los artículos destacados, los mejores artículos de la Wikipedia a quienes tienen problemas visuales. Pero bueno, entonces, ¿por qué editar en Wikipedia? Comencemos por ahí antes de que empecemos a meterle mano al código. Y es que cuando tú editas en Wikipedia en otro idioma, bueno, más bien, lo que se necesita para editar en Wikipedia en principio es quizá conocer un poquito de escritura, quizá conocer un poquitito el idioma en el que vas a trabajar. Eh, Quizá necesitarías también un poquito de valentía, de audacia, eh, porque sí, entiendo que debe dar miedo meterle mano a una cosa que se supone que pareciera que fuera sagrada, pero que no necesita que tú seas Jorge Luis Borges para que tú le metas mano al artículo. ¿Qué más otra cosa interesante aporta Wikipedia si tú le dedicas un rato?
Y es que tú, al igual que es un discurso que todos quienes me conocen lo habrán escuchado, y es que aparte de transmitir información en las generaciones, existen los paquetes de información genética que vendría siendo los genes. Existe una noción más interesante que plantea Dawkins, y es que habla de que tú puedes transmitir paquetes de información a lo largo del tiempo, y eso se llama meme, y no el meme ese de que te llega por WhatsApp, sino memes como paquetes de información, y eso tú lo puedes perpetuar utilizando mecanismos como la Wikipedia. Entonces, si tú quieres dejar un legado sin necesidad de tener hijos, ahí tienes una opción bien interesante. Bueno, no pongo mi cámara porque a mí me gusta que Wikipedia sea, mis colaboraciones en Wikipedia sean más o menos anónimas, como un gnomo, entonces por eso no pongo mi cara, pero eh, en algún punto me conocerán, quizá. Eh, ¿Qué otra cosa, qué otra ventaja tiene la Wikipedia? Eh, hay una bien interesante que es la de, no sé, tener conocimiento sobre prácticamente cualquier tema. Si tú te pones a editar artículos sobre música, te pones a editar artículos sobre ciencia y tecnología, sobre cambio climático, sobre cualquier naturaleza, tú vas a terminar sabiendo absolutamente de todo. Y de pronto puedes que termine siendo un Jorge Luis Borges cuando llevas mucho tiempo acá. Vale. Eh, hay otra cosa bien valiosa que tiene la Wikipedia, y es el impacto social que tienen los artículos cuando se crean, y tienen bastante impacto a nivel de las sociedades. Entonces, en ese caso, a mí me gustaría citar un ejemplo, por ejemplo, el de la pandemia del COVID-19. Si nos ponemos a revisar las cifras, nos damos cuenta de que por lo menos a unas 20.000 personas, casi unas 20.000 personas, revisaron el artículo en noviembre, lo que hace que si se tenga, por lo menos en el contexto colombiano, se conozca un poquitico de manera objetiva información que es más o menos confusa y que puede malinterpretarse si no se consiguen las fuentes fiables. Es decir, si tú te metes en YouTube y buscas sobre algún tema, por lo general te vas a encontrar mucha gente que te desinforma, eh, porque sí, es como la regla en Internet. Es muchísima desinformación. Entonces yo creo que Wikipedia juega un rol importantísimo en ese aspecto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, en temas políticos, también pasa exactamente lo mismo. Existen muchísimos sesgos, existen muchas burbujas de información. Uno se relaciona mayormente en las redes sociales con amigos que comparten tus preferencias políticas, y si tú intentas conocer información de una manera más o menos neutral, Wikipedia te ofrece esa posibilidad. Entonces, Wikipedia juega un papel muy interesante, muy crucial, bien fundamental, así que si tú estás editando en Wikipedia te vas a encontrar con que estás haciendo ese aporte en sociedad. Eh, pero bueno, aterrizamos un poquito más el tema de la edición, y vamos a hablar un poquitito sobre los artículos. Entonces, básicamente un artículo en la Wikipedia en español, bueno, en cualquiera de las 300 Wikipedias que existen, Wikipedia en español está en una de ellas. Un artículo consiste más o menos en lo siguiente. Entonces, estoy aquí en es.wikipedia.org, te encuentras esa página, entonces vamos a agarrar un artículo cualquiera. La estructura más o menos... Libardo, qué pena si te interrumpo. ¿No quieres compartir tu pantalla de pronto para ver? Uy, yo no lo estoy compartiendo. No. Uy, perdón. Gracias, Luisa. Buenísimo. Vale. Estaba absolutamente seguro que estaba compartiendo. Pero bueno, estamos aprendiendo. Vale, me avisan cuando la vean. Sí, ya se Ahí se ve. ve. Listo, súper. Perdona, yo ahorita les estaba hablando de cifras. Las cifras las mostré acá en grafiquitos. Wikipedia te permite hacer eso si tú te vas al historial y si tú te vas directamente a las estadísticas. Pero bueno, eso es un detalle que no necesitas saber para editar, sino simplemente si tú eres curioso con los numeritos. Así que eso por ese lado. Entonces, en donde estábamos era en la estructura de un artículo de la Wikipedia en español. Un artículo consiste más o menos en lo siguiente. Tú tienes un título en negrilla, aquí lo sigue una lineecita, aquí te aparecen indicadores, te aparece una especie de resumen del artículo. A la derecha te aparece una ficha con los datos más relevantes sobre el artículo. En ese caso están hablando sobre una batalla. O sea, aquí te hablan de fechas, comandantes, etcétera. Luego te aparece un índice
que te redirecciona a cualquiera de las secciones de cada artículo. Entonces, sí, te vas a encontrar en un artículo secciones, en secciones vas a encontrar más secciones, vas a encontrar los hipervínculos que te mandan a otros artículos de la misma enciclopedia y te vas a encontrar evidentemente con con las referencias que sustentan lo que dicen las declaraciones. Porque sí, la Wikipedia sigue siendo una enciclopedia, entonces tú tienes que sustentar cada una de las cosas que aparecen. También te vas a encontrar con elementos multimedia como imágenes, pequeñas descripciones, también te vas a encontrar con animaciones, o en el caso de lo que me gusta hacer mucho a mí, y es hacer que los artículos tengan su versión grabada. Ya he insistido 2 veces en eso, y es porque me gusta mucho. Pero lo digo simplemente para que conozcan que la Wikipedia es enriquecida con muchísimos elementos que hacen que a muchas más personas le parezca mucho más entendible, asequible el conocimiento. Vale, existen muchas maneras de clasificar los artículos, pero esencialmente los más interesantes, la manera más práctica de clasificarlos es decir, bueno, hay artículos que son buenos, hay artículos que son destacados y hay artículos que son aceptables. La mayoría de los artículos, o más bien la minoría de ellos, más o menos el 0.07% de los artículos, vendrían siendo artículos que son buenos o destacados. ¿Y qué significa que un artículo sea bueno o destacado? Por ejemplo, en ese caso estamos viendo un artículo que es un artículo bueno porque tiene ese indicador, y eso significa que un artículo es bueno porque es útil, es objetivamente correcto y en general está muy bien construido. Entonces es bastante claro, de pronto no es reiterativo, de pronto se nota que si tú lo lees de principio a fin te vas a encontrar con una estructura muy legible, entendible, ¿no? Tiene palabras por allá raras, en otros idiomas, etcétera. Luego aparecen los artículos destacados, que son los artículos más buenos de todos. Y esos son los que aparecen en la página principal cuando tú te vas acá. La batalla de Gracie, de Crecy. Te vas a encontrar un artículo destacado y lo sabes por esa estrellita de ese color. Entonces, sí, básicamente eso sería la clasificación de los artículos. Lo ideal es que en algún punto, si ustedes se dedican y se sientan alguna vez, de pronto mejoren un artículo ya existente para que llegue a esos niveles de artículos destacados o artículos buenos. Y sí, pero en principio cualquier edición que hagan se lo va a agradecer la humanidad y sí, la posteridad. Entonces, un artículo puede llegar a ser lo que es. Un artículo existe porque em, pues se pudo haber redactado desde cero, se pudo haber redactado, por ejemplo, yo soy una persona X y entro a es.wikipedia.org y busco, por ejemplo, desplazamiento, bueno, vamos a poner desplazamiento, voy a poner de perros. Vamos a suponer que eso es un concepto filosófico bien interesante. Entonces, si te das cuenta que no existe desplazamiento de perro por ningún lado. Entonces, yo digo, vamos a hacer que ese artículo, como no existe y yo tengo fuentes fiables, vamos a crearlo. Entonces tú le dices acá, bueno, si consideras que ese artículo debe existir y dispone de fuentes fiables, puedes crearlo. Entonces yo le doy aquí crearlo. Entonces, de una vez la Wikipedia te muestra un asistente para hacer fantástico artículo sobre desplazamiento de perro. Entonces, aquí nos encontramos con una plataforma que puede ser asequible desde una tableta, desde un computador, desde un celular. Así que, y no necesariamente necesitas una cuenta, así que cualquier persona puede hacerlo. Eso recuerda el pilar que mencionaba Luisa. Vale, entonces, otra manera de llegar, o otra manera de que justifique o que explique por qué un artículo existe, es que una persona de pronto tomó un artículo que ya había empezado. Voy a, por ejemplo, mostrar el Rey de DD. Es un personaje de Kirby. Un personaje muy bueno en Super Smash Bros. Que de pronto no está muy bien, está muy cortito. Si tú lo comparas con la versión en inglés, te vas a encontrar con que el artículo de pronto está mucho más rico, tiene muchísimo más contenido, mucha más información, imágenes, contenido que hace que el artículo sea más poderoso. Y lo comparas con la versión en español, tú dices, no, eso está bastante cortito, mejorémoslo. Entonces, una persona viene y agarra el código y empieza a meterle, a enriquecerlo.
Esa es otra manera de que un artículo esté ahí, en la Wikipedia. Otra manera de que un artículo esté acá es que sea resultado de una traducción. Entonces, por ejemplo, ahí existe un asistente, bueno, ahorita se los menciono, pero me voy a adelantar. Por ejemplo, si yo estoy en la Wikipedia en inglés, o más bien, desde acá directamente, existe una herramienta de la Wikipedia. Por cierto, yo estoy yendo más o menos rápido por temas de tiempo, pero yo lo que intento mostrarle acá es darles un poquitito de contexto, no, lo que estoy explicando no tienen que entenderlo en absoluto, o sea, de pronto agarrar algunas cuantas ideas, pero solamente dejarles las inquietudes porque básicamente casi todo eso, bueno, en principio lo van a conseguir en una herramienta, en un documento que les voy a pasar al final y también utilizando ya artículos existentes, ustedes simplemente van a entrar y van a reciclar pedazos de código, porque eso es básicamente lo que la mayoría de los ingenieros por ahí de sistemas hacemos. Entonces, Libardo, qué pena si te interrumpo. ujú, Igual también invitarles a todos los asistentes y todas las asistentes que si llegan a quedarse con ganas de más y quieren tener una sesión privada o algo así como para que compartamos nuestras experiencias y demás, no duden en escribirnos a comunidad@wikimedia.org, publicidad no paga, y ya pues, gracias, Libardo. listo, súper. Listo, entonces otra manera que mencionaba que justifica la existencia de otros artículos es que los artículos vengan de una traducción directa desde otro idioma. Entonces, por ejemplo, existe una herramienta en la Wikipedia que te permite hacer traducciones desde otros idiomas. Por ejemplo, si yo sé que un artículo no existe en inglés, acá yo simplemente voy a dar traducción nueva, entonces le doy aquí a English, aquí me van a aparecer sugerencias. Por ejemplo, eso creo que no tiene una versión en inglés, en español, entonces voy a darle acá clic, voy a decir comienza a traducir, y a partir de aquí yo voy a empezar a hacer la traducción. Bueno, aquí parece que falló algo, pero cuando no falla, bueno, de pronto tomé un artículo, un ejemplo no muy bueno, déjame coger otro. Vamos a ver esto que está acá. Esperemos que no me deje. Bueno, hay algo que está como molestando, pero cuando idealmente funciona, sí, de pronto ahorita hay algo como de mantenimiento que no me deja, pero yo aquí en esa parte me aparece la versión en inglés, la versión del idioma original del que yo quiera hacer la traducción y aquí me aparece el asistente. Yo simplemente voy utilizando el traductor de Google, el traductor de Bing, el traductor del que ustedes quieran. Voy utilizando eso como una referencia y voy mejorándolo, de modo que al final el artículo sea más o menos consistente. Esa es una manera bien interesante y un modo que yo utilizo mucho para tener artículos en español que no existen. Vale, entonces, eh, como les mencionaba, si puedes hacer, todas esas herramientas son asequibles desde exploradores, desde una tableta, desde un celular. Así que no, solamente lo que necesitas es que una conexión a internet y eso básicamente sería por ese lado. Existe una cosa bien interesante que también me gustaría mencionarles y es que la Wikipedia, de acuerdo a los temas, hace como una especie de agrupaciones en donde la gente se organiza y empieza a hacer ediciones en conjunto. Entonces, por ejemplo, si mucha gente está interesada en el tema de las telecomunicaciones, como en mi caso, o por ejemplo de videojuegos, como en mi caso, yo me uno a Wikiproyectos, es otra palabra interesante de la Wikipedia, en donde sí, tú revisas, miras qué artículos hacen falta por editar, te sientas y empiezas a editar y mejoras, enriqueces artículos ya existentes y también escribes artículos nuevos. También existen wikiproyectos como por ejemplo de mejora de artículos, de pronto correcciones de, no sé, de estilo, de ratas, correcciones ortográficas, eh, etcétera, etcétera. Y finalmente les comento que también, así como existen herramientas como para hacer traducciones, también existen herramientas bien interesantes como la de la Replacer, herramientas que te permiten hacer reemplazos directos sobre faltas ortográficas en artículos, para que no tengas que leerlo letrita por letrita y encontrar los errores por ahí raros, de pronto de palabras que son mal escritas. Esas herramientas, al igual que el de la traducción y el de Replacer para hacer las correcciones ortográficas, los voy a compartir al final cuando les envíe el documento que les mencioné hace unos instantes.
Vale, entonces, y si quieren, ya creo que en ese punto vamos a empezar a lo que vinimos. Vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una cuenta en su Wikipedia, vamos a hacer una cuenta en la Wikipedia en español, todos ustedes, y vamos a editar su perfil de usuario, que no es un artículo enciclopédico, sino que es una, eh, sí, es como su perfil. Entonces, por ejemplo, mi perfil es ese. Ahora yo, Qué pena si te interrumpo ujú, nuevamente, sí, Liz. dale, dale. Acá hacer una claridad, ¿no? Wikipedia no es una red social, entonces tenemos también que entender que cuando nos referimos a perfil en Wikipedia, en realidad es página de usuario. Mi recomendación, acogiéndome un poco a lo que comentaba Libardo, que es algo muy importante, es el tema de nuestra privacidad, de qué datos compartimos en Internet, que creo que también es importante que tengamos en cuenta estas preguntas a la hora de crear nuestras páginas de usuario, pues teniendo en cuenta que Internet también puede ser un lugar hostil, que la Wikipedia puede llegar a serlo, y que para evitar cualquier confrontación o cualquier problema o cualquier seguimiento no deseado, una nunca sabe, sobre todo como mujer, una nunca sabe. Ahorita que vayamos a crear nuestros usuarias y nuestros usuarios, la idea es tener esto en cuenta, ¿no? ¿Qué información creemos que es relevante compartir? ¿Qué no? ¿Qué información podemos evitar compartir? Y mejor centrarnos realmente, no sé, por ejemplo, hay usuarios que comparten código que puede ser útil para otras usuarias o usuarios en corrección de estilo, en crear índices y demás. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, cómo me cuido en Internet y ya, era solo decir eso. Vale, gracias, Luisa. Eh, un segundito. Vale, perdón. Entonces, ¿por dónde estábamos? Yo voy a buscar mi página de usuario, que como declaraba Luisa, no es un perfil, no es un perfil de Facebook. Entonces, por ejemplo, bueno, ya que ese es mi perfil de usuario, yo colaboro bastante en ese artículo, entonces por eso llegué hasta acá. Entonces, en mi perfil de usuario, yo pues hice un pequeño overview de mí. Pues, yo quise dar información, la mayoría de gente no da información. De ese lado pongo de pronto detalles sobre mí, sobre que soy colombiano, que participo en la Wikipedia grabada, que soy Wikinomo y que de pronto el gran hermano me vigila. Aquí doy de pronto algún par de recomendaciones de escritura. Si las quieren leer, eso lo resumo, lo comparto en el documento ese que le voy a pasar al final. Aquí pongo una pequeña fichita de mí. Yo soy ese gato que es ahí. Y acá pongo de pronto algunos de mis aportes en la Wikipedia grabada. Eh, pero esencialmente lo que intento mostrar es que eso es una especie de página personalizada, donde tú le pones lo que tú quieras. Y, pero tampoco puedes pasarte tampoco y poner fotos suyas o cosas así que sean demasiado como si fuera una red social. A mí pongo una especie de disclaimer donde digo que eso no es un artículo. Si yo busco Libardo o busco eso desde Google, no me lo va a encontrar posiblemente. Y Google sabe y no lo indexa. Así que sí, básicamente eso sería un perfil de usuario. Entonces, si quieren, nos disponemos a crear nuestros propios usuarios porque vamos a editar en unos instantes un perfil de esos y voy a mostrarle más o menos la estructura, aprovechando eso, la estructura de un artículo. Y de paso les voy a mostrar sí, el motivo por el que ustedes vienen acá, y es meterle mano a un artículo, meterle mano, escribir, mejorar y hacerlo todo sin miedo, porque lo peor que puede pasar si tú empiezas a meterle acá mano a un artículo es que definitivamente te regresen un robot o un humano te regrese el cambio que tú metas porque de pronto el cambio no sea bueno, pero yo estoy seguro de que los cambios que van a meter ustedes van a ser buenos en su Van a ser mayoría. lo máximo. Acá nos preguntan, ¿y cuando se termina de editar en el taller, por ejemplo, cuáles son los pasos siguientes? Bueno, como este es un taller básico, qué pena Liz, interrumpirte, la Tranquila. idea es que creemos nuestra página de usuario o usuaria
y practiquemos desde allí. No tanto empezar en un artículo porque tal vez nos dé un poco de miedo, pues digamos, yo soy una miedosa, entonces prefiero empezar como con pasitos pequeños. Nosotros creamos este taller desde la construcción de nuestras páginas de usuarios y usuarias para que sea lo más básico, ¿no? Como para poner cómo se pone nuestra descripción más pequeñita, que está ahí, por ejemplo, Libardo Muñoz, más urbanero que colombiano, como ese tipo de información. Luego poner el índice, como ese tipo de cositas vamos a aprender hoy. Pero la idea también es dejarles tal vez tarea para que ustedes en sus casos también practiquen, vayan aprendiendo solos, porque pues esto también es un trabajo un poco de autodidacta, pero siempre acompañados. O sea, acá estamos para acompañarnos. Lo mismo, reiterar que nos pueden escribir en cualquier momento, por aquí, por Telegram, por el correo, por redes sociales, y nosotros y nosotras estaremos muy felices de poder acompañar su proceso de formación en Wikipedia. Súper, súper. Vale, entonces, en donde estábamos es que les sugiero, o sea, porque yo podría mostrarles ahorita cómo son sí, cómo es el proceso para editar, para meter mano a su usuario, pero por experiencia ya en algún punto aprendí que si uno no edita y si uno no mete mano directamente al código, no te va a quedar claro lo que vas a hacer. Entonces por eso, sí, aunque no no sea necesario, no sea obligatorio que tú te crees una cuenta, lo aconsejable es que lo hagamos con tu propio perfil. Entonces, sí, lo primero, para llegar hasta allá, primero ya salirme. Les voy a mostrar aquí cómo se hace. Lo primero es entrar a es.wikipedia.org. Entonces, si quieren, le van haciendo y se van a encontrar con esa página. Sí, Luego, entonces, perdón, Luis, si quieren, vamos abriendo todos Wikipedia y vamos entrando el paso a paso. O sea, Libardo nos va a enseñar desde este momento el paso a paso para que vayamos aprendiendo en la práctica. Entonces, si quieren, vayan abriendo la página en sus computadores y si les surge alguna pregunta conforme vayamos avanzando en el proceso, nos van preguntando. sí, háganle sin miedo. Yo ya entré. Listo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces estamos en es.wikipedia.org. Lo siguiente es, le dan en crear una cuenta. Aquí arriba a la derecha le dan crear una cuenta. Un segundo. Entonces, cuando tú entras y creas una cuenta, te vas a encontrar con este formulario en donde tú vas a poner un nombre de usuario que no exista. Entonces, en mi caso, bueno, yo no voy a crear una cuenta, pero voy a poner una cosa que gato perro con 3 R's, 1, 2, 3. Seguramente ese usuario no existe. Dice, tu nombre de usuario será gato perro 1, 2, 3. Debido a las restricciones técnicas. De pronto no hay que poner guiones de pisos y cosas así. Voy a poner 987. Y de pronto él te va a decir, todo bien, no hay ningún problema, el usuario no existe, por lo tanto puedes tomarlo. Aquí vas a poner una contraseña. Aquí vas a confirmar la contraseña. Aquí vas a poner un correo electrónico. Y aquí vas a confirmar que no eres un yo robot. Entonces, si quieren, háganle ahí. Si quieren... un minutito para que lleguen ahí, 1 minuto, 2 minutos. O si tienen dudas, hasta aquí me pueden escribir ahí o me pueden hablar sin miedo para crear el usuario. Ya estoy creando mi usuario. Dale, perfecto. Súper. Y por acá alguna de los asistentes ya tenía una página. También yo, hay lentos pero seguros. Dale, André.
Víctor, tú ya tenías página, ¿cierto? Súper caro. Sí, también. O sea que pero ya personalizaste tu usuario, tu página de usuario. Sí, veo que varios. Ah, no, no importa. Lo importante es que tengas el usuario bueno, yo no sé si sea obligatorio que confirmes sí, confirmes la cuenta entrando al correo, pero pues yo creo que de momento solamente que tengas el usuario creado. Entonces, me avisan si Ah, alguna, súper. si alguna persona no tiene problemas con la creación del usuario. Sí, por acá Amanda también nos cuenta que ella ya tenía una creada y Caro Díaz ya pudo. Hay una ventaja que tiene. Ya estoy a punto de ya crear esto. Dice por ahí un gato, dice que ya sabe casi. Muy bien. Parece que tenemos muchos amantes de los gatos hoy acá reunidos. Sí, sí, sí. Empezando por mí. Es que me sale algo acá. Espere. Me sale que porque has creado tu cuenta y esto. Si quieres, léelo, lee el error a ver qué dice, porque no alcanzo a ver. Ay, juepuchis, creo que lo silencié sin culpa. Ay, Steve, perdón. No me silencio. Ah, bueno. Pero, pero a Steve le salió algún error. Es que no entendí bien el error porque no alcanzo a verlo lo que comparte. No me sale ningún error, solo que me apareció eso. Yo pensaba que ha sido. Ah, bueno, listo. Ah, pero ya pudiste, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces me avisan Perfecto. cuando ya, si alguien por ahí todavía está pendiente. Yo creo que si quieres démosle, porque no veo que nos... Ah, ok. Andrea creo que iba a decir algo. Sí, una pregunta. Ujú. Cuando uno está creando la cuenta, él le consulta cuál es la razón por la que uno ha creado la cuenta. ¿Tiene alguna limitante el hecho de que tú, por ejemplo, no coloques que la has creado para corregir o que simplemente la has creado para leer y luego no te deja corregir No, o, no o hay no ningún lío. implica nada? No, si quieres ponla No, como yo creo prefieras. que es Listo. por Gracias. estadísticas, como por recoger esa información, pero no creo que haya ningún problema. Bueno, gracias. Hay una ventaja adicional que tiene crear una cuenta y es que si tú utilizas la versión de aplicaciones móviles, eh, puedes guardar como en una especie de historial los artículos que tú quieras leer más adelante. En la versión web no hacen eso porque sí, Wikipedia trata de proteger tu información y no quiere tener información tuya como ser humano. Entonces, en las aplicaciones sí se puede, por lo que la información se guarda localmente en el terminal. Vale, entonces ya tenemos el usuario creado. Entonces, eh, voy a entrar. Un momentito. Bueno, en mi caso voy a acceder porque voy a usar mi usuario. No, voy a entrar acá como comunidad. Ya creé mi usuario. Perfecto. Perfecto, entonces me está viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces Sí. vamos a encontrarnos con lo siguiente cuando entramos acá a tu usuario, le vas a dar clic, de pronto te va a aparecer en rojo. No estoy seguro, posiblemente te aparezca en rojo, pero si no, pues todo bien. Le vamos a dar acá y le vamos a dar en página del usuario. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Listo. Vale, entonces estamos en la página del usuario. Página del usuario, listo. Entonces, estando acá en la página del usuario, en principio estoy seguro de que eso le va a aparecer en blanco. O sea, no le va a aparecer absolutamente nada aquí, así como está ahorita eso. Entonces, aquí lo que tenemos en la pantalla eh,
Es el mismo panel de edición que te aparece cuando tú intentas hacer una edición de un artículo. Entonces, lo que yo voy a explicar ahorita acá va a aplicar exactamente para los artículos existentes. Entonces, por ejemplo, si yo soy en este campeonato europeo y si yo soy acá en el editar código, me voy a encontrar con el mismo panel. Si lo ven que es exactamente igual, exactamente igual. Entonces, estamos... Ah, mira, Libardón. Estamos por acá. Entonces tenemos el panel en donde se va a hacer la edición. Acá nos vamos a encontrar con un cuadrito que te va a pedir que justifiques, que expliques qué fue lo que tú modificaste cuando hiciste una edición. Y te va a aparecer un botón que dice mostrar previsualización, que te permite conocer cómo va a quedar la parte de código que tú modificaste antes de que tú la publiques, porque si tú la publicas, ya esos cambios se materializan en la Wikipedia y cualquier persona que tenga acceso a ese enlace, a ese artículo, va a conocer esos cambios que yo estoy mencionando. Entonces, empecemos por el principio, empecemos por un artículo, por ejemplo, va a ser el artículo sobre Turbaná. Turbaná es el pueblo en donde yo nací, un pueblo que está en Bolívar. Y un artículo siempre comienza más o menos de la siguiente manera. Vale, el artículo, bueno, tiene un título acá arriba, pero comienza mencionando la palabra del artículo, en ese caso vendría siendo Turbana, utilizando comillas simples, poniendo 3 comillas simples, el título, Turbana, y unos puntos suspensivos. Digo, otras 3 comillas simples. Eso si yo le doy en mostrar previsualización, acá me muestra la vista previa, enseguida me muestra el título del artículo. Si yo me voy al artículo, por ejemplo, de Turbana, que justamente cumple con esa estructura, va a pasar exactamente lo mismo. Turbana aparece en negrilla. Eso no me va a aparecer. Eso yo no lo defino porque eso, pues cuando tú creas el artículo, dices exactamente a qué referencia vas a hacer. Entonces, el artículo tú lo empiezas a editar desde aquí. Entonces, por eso yo puse comillas simples, Turbana. Entonces, si yo voy acá a editar código, me voy a encontrar con que... momentito. Aquí comienza el artículo. 3 comillas simples y Turbana. Vale, entonces, tenemos esta parte. Si quieren, también pueden hacerlo. De pronto lo pueden poner con otra cosa. Si quieren, pueden poner su nombre. Y seguido a eso, van a empezar a continuar con el desarrollo de la idea. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy a decir, es un municipio de Colombia, bueno, voy a escribirlo. Es un municipio. Mientras escribes acá nos hacen una pregunta Ujú. y es, por ejemplo, si se agrega una referencia, ¿qué características debe tener? ¿Puede ser otra página de Wikipedia? Sí, sí, correcto. Y justamente eso es lo que vamos a explicar en un instante. Y es lo siguiente, por ejemplo, es en el departamento de Bolívar. Vale. Entonces, yo continúo la idea ahí y yo voy a hacer exactamente eso que acaban de preguntar en la sección de preguntas que lo preguntó Andrea. Entonces, voy a hacer una referencia a la palabra Colombia. O sea, porque si yo ahorita le doy en mostrar previsualización, así el artículo yo lo termino hasta ahí, y yo intento darle clic a Colombia, no me manda a ningún lado, no me manda, o sea, no aparece un vínculo que me mande al artículo de Colombia. Entonces yo quiero hacer eso que nos están pidiendo por ahí. Entonces para hacerlo, tú utilizas este cosito que se llama, ¿cómo se llama eso, Luisa? ¿Llaves? Sí, Sí, llaves. como llaves, corchetes. Sí, correcto, Colombia. Vale, entonces, si yo le pongo esos dobles llaves, lo que estoy diciéndole es que a ese editor es que cuando yo le dé clic acá, me mande al artículo de Colombia. El artículo de Colombia tiene que llamarse exactamente igual así. O sea, si yo busco, copio y pego eso y lo pego en la Wikipedia, me va a redireccionar a Colombia. Entonces está bien, entonces esa palabra me sirve, es una palabra clave que me sirve para eso. Entonces le doy nuevamente en mostrar previsualización. Entonces mira, Turbana es un municipio de Colombia. Si yo pongo el puntero aquí, de una vez
me dice que hay un enlace que me manda a el artículo de Colombia. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ninguna duda por ahí? Entonces, un agüita. Vale. Entonces, continuando con eso, bueno, hay otra manera de referenciar y es utilizando, por ejemplo, si yo quisiera no decir en esa parte del artículo Colombia, pero que siga apareciendo el enlace que me manda el artículo de Colombia, eh, yo lo que hago es lo siguiente, poner un pipe, esta lineecita, que no sé cómo, no sé cuál es el nombre de esa cosa, por favor, si saben, lo ponen por ahí en el chat. Entonces, si yo quisiera que otra palabra me redireccionara a Colombia, yo uso ese pipe y pongo acá la palabra que quiero que aparezca en el artículo. Entonces, por ejemplo, eh, voy a poner de mi Colombia, voy a poner mi Colombia. Obviamente, si yo hago una búsqueda en Wikipedia y busco mi Colombia por acá, no me va a mandar a ningún lado porque mi Colombia no es ningún artículo. Pero Colombia sí, entonces por eso yo le digo pipe. Cuando yo le dé clic en mi Colombia, me manda el artículo llamado Colombia. Entonces le doy mostrar previsualización. Entonces, si yo pongo aquí mi Colombia, de una vez me redirecciona a Colombia. Vale. Entonces, yo quisiera justificar ese punto hacia acá. Yo quisiera demostrarle a quien lo está leyendo que existe una fuente fiable y que eso que saca yo no me lo estoy inventando. Entonces, para eso yo utilizo una referencia. Vale. Bueno, acá nos comentan que se llama pleca o barra vertical. Uy, gracias, Mónica. No Y sabía. para contestar la pregunta, yo tampoco, de Iván Camilo, bueno, acá te voy a compartir en el chat un enlace de las referencias en Wikipedia, pero básicamente lo que dicen ahí es que las referencias tienen que ser verificables. Eso quiere decir que cuando yo vaya a la referencia, tiene que estar la información que estoy incluyendo en la Wikipedia. De lo contrario, se eliminaría esa inclusión en el artículo o te lo bajarían diciendo que no incluiste ninguna referencia. Esto porque es importante. Bueno, reconocemos que Wikipedia es un esfuerzo de una red de colaboradores, entonces reconocemos también que podemos equivocarnos y eso está bien, ¿sí? O sea, podemos escribir mal, podemos tener errores de ortografía también, pero en caso de tenerlos, siempre va a haber alguien que nos enseñe, o sí, siguiendo las normas básicas de etiqueta como veíamos antes. Entonces, no, que es que no sé dónde va la tilde en árbol, entonces lo podemos preguntar, la comunidad va a estar para ayudarnos. Y eso es lo bonito de esta red de colaboradores, ¿no? Entonces, ahí te dejo el enlace de las referencias por si le puedes echar un vistazo, Iván Camilo, a ver si te aclara súper bien la duda. Sí, ahí complemento un pelín lo que dice Luisa y es que existe más o menos una norma de etiqueta que dice que los usuarios que ya son nuevos traten de no morder a los nuevos. O sea, siempre vas a llegar con miedo y siempre vas a pensar que el otro te va a molestar, te va a fastidiar porque de pronto te equivoques en algo, pero la mayoría de la gente que edita entiende que una persona es nueva y que si se equivoca por lo general es por desconocimiento y no te va a mentar por allá. Entonces, sí, básicamente eso por ese lado. Entonces, ¿en dónde estábamos? Continuando la edición, utilizando ese mismo principio de referencias, eh, referencias a la misma Wikipedia, yo puedo continuar escribiendo y hasta ese punto va a quedar más o menos así. Es un municipio de mi Colombia, situado en el norte del país, departamento de Bolívar, se encuentra a unos 80 metros sobre el nivel del mar y colinda al norte del municipio, hasta acá. Hasta ahí, con lo que ya sabemos hasta ese momento. Pero luego vamos a justificar esa parte. ¿Y cómo lo justificamos? Utilizando una cita. Las referencias más o menos tienen la siguiente. Bueno, hay bastantes tipos de referencias. Eh, pero en ese caso voy a utilizar una a un sitio a un sitio web. Yo, por ejemplo, voy a citar el sitio a un mapa, por ejemplo, un mapa de Google en donde muestra
la ubicación geográfica de Colombia. Entonces, por eso yo voy a utilizar la siguiente referencia y ya les voy a mostrar la estructura. Primero voy a poner la acá partecita para que sea más clara. Entonces se tiene ajá, referencia. La referencia comienza desde aquí. Voy a parar de pararla así para que sea más clara la cosa. Ujú. Hasta aquí, título, fecha y cierras aquí. Entonces, comienza la referencia desde aquí. Comienza diciendo ref name, mapa, así se llama la referencia, se llama mapa del departamento de Bolívar. Y acá abajo cierro la referencia utilizando eso. Si yo no cierro esto, si yo quito eso, la referencia no va a quedar. Entonces, ¿qué tiene la referencia en ese caso? Tiene un nombre, ref name, vendría siendo el nombre. Tiene la cita, el tipo de referencia, en ese caso vendría siendo una cita web. Aquí pongo el URL, que sería de aquí hasta aquí. Si yo le doy clic a esa referencia, me va a mandar a ese mapa. El título, que vendría siendo mapa del departamento de Bolívar. Y la fecha de cuando yo puse esa referencia, o puse esta referencia así. Entonces, cuando yo puse eso fue el 18 de mayo del año pasado. Entonces, la referencia yo la pongo, si yo creo que justifique esa parte, yo la pongo aquí. Creo que antes del punto, creo que es la norma. Rebusco porque no me acuerdo casi. Igual, lo que intento mostrar acá también es que, o sea, como que uno no se tiene que aprender todo ese montón de reglas, uno tiene que, sí, veo que son después del punto. ¿Es después del punto? Vamos a buscar un artículo de sacado que ahí sí tiene que estar perfecto. Yo también siempre me he preguntado lo mismo. Depende de dónde esté el punto en tu referencia. Sí, no, pero siempre lo ponen después del punto. Entonces, sí, después del puntito. O sea, si la referencia va en un punto seguido, punto aparte, siempre lo ponen después del punto. Entonces, eso pues, en caso de que no sepas, simplemente lo pones atrás o adelante como quieras. Igual una persona por ahí de Wikipedia se va a dar cuenta y va a decir, no, eso lo pusiste mal, entonces te va a explicar, mira que no hay que ponerlo mal, pero yo te lo arreglo, pa. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Entonces, vamos por acá, poniendo la referencia. Lo estaba poniendo detrás del punto, estaba mal, así que lo voy a poner después del punto. Entonces, ahí terminaba la idea, pongo aquí la referencia. Vamos a ver si con esos espacios no hay problemas. Ahí quedó, miren. Enseguida automáticamente la Wikipedia es inteligente y sabe que es la primera referencia que pongo, por lo tanto le pone un 1 y inmediatamente en la parte de abajo me dice, aquí está la referencia. Entonces, mira, aquí está la misma información que les había mencionado. Aparece que es una referencia, aparece el 1, aparece el título, que viene siendo mapa del departamento de Bolívar, aparece el enlace que me manda al mapa, que vendría siendo esa cita URL, y aparece la fecha de cuando yo agregué la cita y cuando obviamente hice la consulta. Vale, entonces, hasta ahí va todo bien. No sé si tienen alguna duda por ahí. Uy, por ahí Steve tiene una. Sí, pues yo tenía una edad, pero pues como por ejemplo que si uno ve un artículo que como por ejemplo tenga una palabra mal, cómo hace para corregirla. Listo. Perfecto. Entonces, ya en ese caso, para la pregunta de Steve, ya estamos hablando de edición de un artículo ya existente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el artículo de Colombia. Entonces, yo soy una persona que se da cuenta de que, por ejemplo, políticamente está mal escrita. Hagamos ese experimento mental. Por ejemplo, vamos a suponer que es necesario que la E tenga, o que la tilde no exista. Entonces yo simplemente me voy acá en donde dice ver código. Y vamos a cambiar la palabra políticamente. Ver código. Bueno, esa primera parte es sobre la ficha. Ahorita voy a hablarles de eso. Pero por ahora no se preocupen por eso, no se asusten por eso todavía. El artículo, como les dije, empieza desde las 3 comillas simples. Entonces, busquemos la parte en donde dice políticamente. Liz, y lo que va antes de las 3 comillas simples es el índice, ¿sí? No, esa es la ficha. Ese vendría siendo eso que está acá.
Ah, ¿qué es lo que nos Eso vas a que está explicar acá. ahorita? Eso que está acá. Ah, ok. Entonces, espera un momentito. Voy a llevar eso políticamente. Me lo copio, más fácil. Le doy. Ay, espérame, le di donde no era. Le doy en ver código. Ver código y más Bueno, bien lo voy a buscar con control en, F. Control en el F. historial, en ver historial, ustedes ahí pueden ver las modificaciones que los wiki usuarios y usuarias hacen, Ujú. por si ustedes quieren corroborar quién escribió eso también, pues si la persona se logueó o entró con su perfil. Correcto. Correcto, entonces, estamos acá en el escenario en donde políticamente está mal escrito. Yo lo busqué simplemente dándole. eh, bueno, es que también tomé un ejemplo malo porque eh, hay artículos en donde existe una protección porque de pronto son temas controversiales, temas de pronto en donde hay muchísima gente que lo intenta vandalizar, como por ejemplo Colombia. Entonces, por eso necesitas tener un poquitito más de privilegios, de pronto superar un número de ediciones, unas 500 ediciones. Y de pronto con el artículo ese de comunidad WMSO no es bueno, pero déjame, abro con mi... No, hijo de madre, tenía que entrar con él. No, déjame entrar nuevamente con ese porque lo necesito para poder editar acá. Déjame y busco otro más bien, otro artículo. Otro artículo que no sea protegido. A mí me gusta ese que tiene un nombre parecido al mío. Libardón. Que es como una parroquia. Es una parroquia por allá, en España. Entonces, de pronto oficialmente está mal escrito. Entonces yo le doy acá editar código. Tú le das control F para buscar. Oficialmente es acá. Y de pronto tú dices, ah, yo me di cuenta de que eso está mal escrito. O de pronto se pudo haber dicho con unos mejores términos. De pronto no es suficientemente claro. Entonces yo lo que hago es modificarlo acá sin miedo. De pronto vamos a suponer que acá necesito una tilde. Pongo la tilde. Explico que hacía corrijo o no sé, arreglo la palabra mal escrita. Sí, simplemente lo que hace en esta parte es detallar qué fue lo que modificaste. Eso es crucial porque si tú no modificas, si tú haces una modificación por más correcta que sea y si no justificas, o un robot o un humano te va a regresar ese cambio porque posiblemente el robot va a pensar que tú estás vandalizando, que estás metiendo cambios así sin ninguna clase de fundamento. Entonces es importante que siempre se ponga la justificación. Y finalmente, tú le das acá en mostrar previsualización antes de que les publiques los cambios. Primero muestras la previsualización para ver cómo queda. Yo me di cuenta de eh, que quedó bien. Yo creo que por ahí, no recuerdo dónde fue que lo cambié. Creo que metí una tilde por algún lado. En oficialmente, arriba. Ah, sí, sí, mira que ahí puse la tilde. Ahí puse una tilde, entonces ya me di cuenta de que quedó bien. Entonces ahí le doy publicar el cambio. Eso sin miedo, o sea, no tengan miedo de meterle mano a un artículo. Me gusta insistir bastante porque casi nadie edita a pesar de que ve los errores y justamente porque tiene miedo, pero no hay que tenerlo. Porque... Bueno, por acá nos hacen otra pregunta. Ujú. Perdón, interrumpir. No, no te Y preocupes. dicen si se puede editar en lenguaje convencional en vez de código. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Porque justamente existe otra herramienta que te permite hacer eso, que es todavía más bacana. Y voy a mostrar nuevamente acá. Eh, bueno, Turbana. Estoy acá en Turbana. Entonces, por ejemplo, voy a editar como lo están pidiendo. Y para eso utilizo no editar código, sino editar. Entonces tú le das clic en editar. Y ahí empiezas a meterle mano al artículo sin ninguna clase de miedo. Entonces, por ejemplo, un municipio de... vamos a suponer que aquí necesitas que salga en minúscula. Entonces tú lo modificas ahí. O de pronto esa referencia te pareció un poquitito rara. Bueno, es que el tema de las referencias sí no lo puedes hacer directamente. Pero la parte sí de escritura, por ejemplo, que de tildes o de, por ejemplo, de un texto que necesitas que se... o sea, tú entiendes que se puede decir de muchas
Mejor manera, tú simplemente lo modificas y te vas acá abajo. Ah, no, no, no te vas acá abajo. Aquí directamente donde dice publicar cambios. Tú le das publicar cambios, pero te va a preguntar antes de publicar los cambios que si tú estás absolutamente seguro de que quieres publicar los cambios y también te pregunta qué fue lo que cambiase. Entonces, obviamente yo no voy a meter el cambio porque por ahí estoy vandalizando ese artículo. Un robot me va a regresar eso. Yo cuando hablo de robots, me refiero a bots que son de Wikipedia, que se dan cuenta de que si tú empiezas a meter groserías, que si tú empiezas a meter palabras que no tienen sentido, cosas así, sin ninguna referencia, de una vez el robot te la revierte, así pasen 3, 5 minutos. También hay personas que son como vigilantes de los artículos. Por ejemplo, en ese caso, si alguien empieza a meterle mano al artículo de Turbana, yo me di cuenta porque yo tengo una lista de seguimiento en donde me aparece cualquier cambio que le hagan a ese artículo. ¿Por qué? Porque sí me gusta mucho ese artículo y entonces por eso lo defiendo mucho. Está también. Bueno, Ujú. nos hacen otras dos preguntas. Em, si hay algún tipo de sitio en el que podamos extraer todos esos símbolos, como las comillas, referencias, etcétera. Y bueno, yo quiero responder esta pregunta contándoles que así como somos una comunidad de usuarios, una red colaborativa de conocimiento, hay cuentas de usuarios que tienen en sus usuarios, como tal, en su perfil, haciendo la calidad de con el perfil, estos códigos, estos símbolos, para que, como decía Libardo, nosotros los reciclemos, pues, o nosotras, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, yo no soy ingeniera de sistemas, entonces en verdad es copiar y pegar el código que podemos encontrar en páginas de otros usuarios, en artículos destacados que nos gustaron y quisiéramos replicar su estructura en nuestro propio artículo. O sea, eso de copiar y pegar y que el conocimiento se construye de manera colaborativa es la nuez del asunto en absolutamente todo lo que hagamos en Wikipedia. Entonces, si encontramos un código que nos gusta mucho, no podemos tampoco tener miedo de copiar y pegar porque sí tenemos autorización y permiso de hacerlo. No sé si tú quieras abordar esta pregunta también, Libardo, o ya con eso. Pues así, al final también vamos a compartirles un pequeño resumencito de los tips y de los pedacitos de código que te van a servir cuando hagas una edición, aunque yo quisiera ser muy insistente en que tú cuando quieras que un artículo que tú estés editando tenga algo que otro artículo lo tiene, simplemente te vas al otro artículo y te copias ese pedazo de código. Y no es tan difícil, es simplemente, por ejemplo, voy a mostrar así ejemplos muy prácticos. Es que vamos a ver una parte. Yo creo que el de Turbana siempre, porque es el que más me conozco, pero todos son muy similares. Eso que estoy explicando no se aprende en un día, simplemente hay que meter mano y van agarrándole con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero coger por ejemplo, esos bollos que están acá, simplemente le doy editar código a esa parte del código. Entonces busco la partecita que tiene la imagen, que por aquí me la voy a encontrar. Algo como que tenga. Es que me estoy adelantando aquí. Frijoles, existe una galería. Ajá, acá. Listo, entonces por acá yo me agarro un pedazo de código en donde aparezca algo así como JPG. JPG es un formato de imagen, como una manera de comprimir imágenes. Entonces yo sé que eso es una imagen. Yo lo sé porque pues ya he editado, yo fui quien agregó eso, pero pues con el tiempo tú simplemente tienes que mirar artículos y simplemente vas borrando pedazos. Y entonces, por ejemplo, yo borro ese pedazo hasta aquí, solamente para ir aislando lo que yo quiero copiarme. Mostrar previsualización. Y mira que ahí me quedé con las imagenecitas. Entonces, por ejemplo, yo quiero la de caballitos. Entonces, donde diga caballitos, entonces borro todo eso que saca y me voy a quedar solamente con la parte de caballitos. Y entonces ahí yo confirmo que lo que yo necesito. Miércoles, espérate, que borré como demasiado. Echarle para atrás. Sí, es que como le di le di muy para atrás. Borré demasiado, entonces voy otra vez para allá. Obviamente yo no he guardado cambios. Yo eh, lo que hice fue mostrar previsualización. Entonces vamos por acá.
Voy a borrar hasta caballitos. Hacemos ahí, a ver qué ondas. Mostrar previsualización. Y mira que ahí tengo de una vez el pedacito de caballitos. Entonces, lo que yo intento decir con eso es que tú tienes que agarrar un artículo que tenga un elemento que a ti te llame la atención, que tú creas que te lo quieres piratear. Simplemente te copias el formato y de una vez te aparece. Analizando un poquitito el código, no necesitas ser un ingeniero para eso. Eso es completamente seguro. Simplemente editas y le echas un ojo. Bueno, en ese caso es una tabla. Ese sí, de pronto no es un muy buen ejemplo, pero de pronto en una imagen o de pronto la manera como cita esa parte, tú dices, uy, ¿cómo cito esa parte? Entonces yo le echo un ojo, yo le doy editar código y miro, aquí mira, tú te das cuenta de una vez, porque si yo le doy control F y pego esa parte, lo que está haciendo que eso quede como una cita es esta parte de aquí y esa parte de aquí. Entonces yo simplemente modifico el contenido. Entonces, por ejemplo, perro, gato. Y si yo pongo esa palabra, le doy mostrar previsualización, de una vez me voy a encontrar que perro, gato aparece dentro de la cita. Vale. Bueno, y hablando de citas, nos hacen otra pregunta y es si las referencias solamente se pueden editar en edición de código. Sí, sí, desafortunadamente, hasta donde yo sé, solamente tú puedes editar una cita desde allá adentro, porque dentro del código es que tú puedes ver el... sí, o sea, si tú le das acá a editar código, un momentito, es acá donde tú puedes especificar esos valores. Pues mira, la cita comienza desde... ¿dónde es que es? Aquí, desde aquí. O sea, si tú le das en la edición visual, tú no puedes decirle mapa del departamento de Bolívar, no puedes decir... o sea, todos esos metadatos, toda información que va implícita dentro de la referencia, tú no la puedes especificar directamente desde allá. Porque si, mira, le doy acá en editar visual, soy acá, yo solamente lo único que puedo cambiar aquí... Ah, no, pero espera, espera. No, retiro lo dicho, sí puedes. Retiro lo dicho, mira que yo no me había dado cuenta de eso. Sí, sí, puedes editarlo, pero ya existiendo esa referencia, pero yo no sé si tú puedes agregarla directamente. Es que eso es lo que no estoy seguro. Quizás de pronto cacharreando un poquitito acá en eso. Ah, sí, mira que de pronto... Sí, 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 eso está buenísimo. Bueno, esa es otra manera. A mí me parece muchísimo más práctico de ir directamente conociendo quizás las partes y reciclando el código de otros artículos. Pero veo que existen muchas otras herramientas por acá que te permiten hacer citas. Mira que acá está. ¿Entendido? Ujú. Mira, puedes hacer una cita de un libro. Wow, no sabía. Sí, supongo que Bueno, completas súper eso chévere. y le das insertar. Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos aprendiendo todos los Hay días. que cacharrearle, sí, Sí. hay que cacharrearle, pero sí, ciertamente el tema de edición visual a veces es reducido, no necesariamente para Wikipedia, pero sí de pronto, si van a otra herramienta del ecosistema Wiki, se van a dar cuenta que de pronto la infraestructura es diferente, entonces hay que saber un poco más de código, un poco más de inglés, dependiendo de si ustedes están, por ejemplo, en Wikiccionario o en Wikisource o en Wikidata. Eso también vamos a encontrar diferencias entre un wiki y otro. Ujú. Nos hacen otra pregunta y es si uso una imagen o un audio que esté protegido por derecho de autor, los bots o los usuarios la borran, el autor de ese audio o video o contenido multimedia puede exigir su retiro. Y sí, pues, o sea, si tú no tienes la autoridad sobre la fotografía, la imagen, el video, el audio que estás subiendo, no puedes hacerlo, se retiraría. No estoy segura de si son los bots o los usuarios, Los pero usuarios. efectivamente también, gracias, Eli, el autor podría exigir su retiro en caso de que no lo quiera tener en la Wikipedia, pues teniendo en cuenta todo lo que les comentaba ahorita de que el derecho de autor impone unas restricciones que las licencias con las cuales se sube el contenido a la Wikipedia, pues se desdibujan porque esas licencias no restringen el acceso. Sí, complementando un poquitito lo que dice Luisa, existe otra plataforma, Luisa la mencionaba en un principio, que se llama Wikimedia Commons. Y esa tiene un asistente que te permite subir las imágenes. Déjame buscar por acá el celdita, el enlace. Un segundito. A ver.
Listo, entonces por acá, si yo entro acá a Wikimedia Commons, Bueno, mientras tú entras, les voy contando que en el chat les voy a compartir un enlace para... Ay, chico, estaba hablando, pero no tenía el micrófono prendido. no, yo te Bueno, escuchábamos. ¿ah, sí? Ah, Sí. bueno. Mientras Vips encuentra eso, les compartí por el chat un enlace de asistencia. Yo sé que algunos y algunas de ustedes ya se habían inscrito al evento y tal vez les estamos haciendo las mismas preguntas de la inscripción, pero en este formulario de asistencia nos interesa mucho saber quiénes vinieron para poder hacerle seguimiento a las acciones que estamos haciendo acá, como si ustedes quieren que le hagamos seguimiento a la personificación de su perfil de usuario, o si quieren que abramos un canal de comunicación como más expedito, también lo podemos hacer. Entonces los invitamos y las invitamos a llenar este formulario. Una vez llenado les vamos a enviar la encuesta de satisfacción, que ahí pueden incluir los temas que les gustaría que habláramos en próximas oportunidades, como derecho de autor, o continuar con los talleres de edición de Wikipedia, o revisar algún otro proyecto del ecosistema Wiki que les interese, como Wikimedia Commons, o Wiktionario, o Wikiquote, que por ahí sé que hay lectores que les gustaría subir citas de libros. Y nada, pues hacerles la invitación a que llenen el formulario. Lips, nos quedan 10 minutos, Ah, ok, ok. entonces Sí. no sé si ustedes quisieran como mostrarnos los resultados de lo que llevan, o si quisieran que termináramos con la exposición de Lips sobre Wikimedia Commons, o cómo la ven. Yo hice 2 palabras. Bueno, no, como 10. Pero lo puedo compartir, claro que sí, con el mayor gusto. Ok. Em, a ver, un momento, que no soy tan hábil para estas cosas sistemáticas. No te preocupes. Acá está lo que hice. Ya creé mi usuario y puse aquí unas noticas chiquitas de mi nombre con lo que nos enseñaste un pedacito. Ahí quedó. Muy bien. Y si tú lo Y pues intentas... creo que toca es como cacharrear, ¿no? Toca como, Ujú, sí. como cacharrear ahí a ver qué Sí, sí, más sí. Sí, yo creo hay. que, yo creo que sí, ese es el principio, no tenerle miedo, editarle. De pronto hay algunos otros elementos que son muy, muy comunes en los artículos, como por ejemplo los subtítulos de cada una de las, o sea, los títulos que componen un índice, o por ejemplo las imágenes y los elementos multimedia que también hacen que un artículo sea mucho más rico. Entonces, si quieren, yo puedo concluir muy rápidamente mostrando esos últimos elementos y... Pues acá Iván nos comparte que agregó una cita en un artículo ya hecho. ¿Cómo te fue, Iván, si, Camilo? si quieres, muestra qué hiciste. Oh, bueno, listo, ya, ya les comparto un poquito. Dale, dale. Era un artículo de, o sea, para edición de novatos salen como varias tareas y era, por ejemplo, salió el artículo de Fútbol Sala de Guatemala. Mm, Listo, ya estamos viendo. sí, pero yo no lo encuentro, bueno, no importa. Eh, Dale, dale, sin miedo, sin prisas. vamos. Bueno, edité este y le agregué, no tiene ninguna cita y comencé a buscar así, aquí está es mi cita, porque no tenía ninguna referencia. Entonces ahí busqué un libro y lo referencié. La cita no, o sea, no estaba como automática de insertar el hipervínculo, sino que tocó manual, pero igual es muy como intuitiva la página. Ujú. Y listo, ahí No, voy. excelente. Sigue mi biografía. Muy bien, excelente, Iván. No sé si algún otro tiene algún otro aportecito por ahí que haya hecho.
Aquí Eugenia nos comparte que le tocó volver a crear un nuevo usuario, una nueva usuaria, porque no encontró su contraseña y no le enviaron el email de recuperación. Ah, buenísimo. No. Sí, sí, con tu perfil de pronto es más fácil. Yo creo que inclusive es mucho más, eh, es menos probable que te regresen un cambio porque ya es como una persona, un humano, y no es por ahí un bot, alguna persona con una IP extraña. Aunque se puede, sí, se puede editar anónimamente. Sí, y bueno, recordarles siempre que editar en Wikipedia es contribuir al conocimiento, sobre todo como vernos representadas y representados como colombianos y colombianas en la enciclopedia más grande de la humanidad, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez vieron Avatar, la leyenda de Aang, que es una serie que me gusta mucho, es para niños, pero hay un capítulo de una biblioteca en la que van animales como, y llevan libros y conocimiento de las tribus del agua y el fuego y demás. Entonces yo comparo un poco Wikipedia con este capítulo, ¿no? Como que nosotros somos los animales que nutrimos la Wikipedia con todo este conocimiento y que de alguna forma preservamos lo que nuestra era, nuestra humanidad ha creado, ha aprendido con el tiempo. Es una labor hermosa, es, como decía Libardo, como tener un hijo a pesar de no. O sea, nuestro material genético, más o menos nuestro material de conocimiento es lo que se está preservando y compartiendo por acá. Entonces, bueno, gracias a todos. No sé si tengan más preguntas, si tengan sus sugerencias. Nuevamente les recomiendo que llenen el formulario de asistencia para que podamos continuar la conversación. Poderles enviar la encuesta de satisfacción para saber qué temas les gustan. Veo por ahí que hay estudiantes, hay profesores, hay chiquis. Entonces, bueno, por ejemplo, Iván Camilo editó sobre fútbol. A Libardo le gusta editar sobre artículos destacados para subir sus grabaciones. Y nosotras y nosotros, los demás también tenemos que... Exacto, existe una zona de pruebas, los demás tenemos que cacharrear y encontrar de qué forma podemos contribuir a Wikipedia. No sé si tú quieres decir algo más, Liz. Sí, sí, aquí de una vez contesto lo que pregunta Miss Caro y es si voy a enviar un resumencito de todos los tips de edición, como por ejemplo de cómo poner títulos, cómo poner tablitas, cómo poner imágenes, cómo poner referencias de un libro, de una página web, cómo poner, no sé, un puntito, cómo poner una cita, etcétera. Entonces eso lo voy a, al final ahorita que terminemos, yo les voy a compartir eso. De cualquier modo, yo insisto una última vez, utilicen artículos ya existentes, entren, revisen el código, cópiense, no tengan miedo a meterle mano al código. eh, no necesitas ser un erudito, no necesitas ser un Jorge Luis Borges para editar y mejorar un artículo. Simplemente necesitas, no sé, las ganas, meterle, no sé, no tener el miedo. Simplemente eso y no, eso me parece, la Wikipedia me parece lo mejor. Creo que es como de las cosas más chéveres que tiene ahorita la modernidad. Imagínate todo lo que, de lo que se perdió, no sé, Platón, por no tener una Wikipedia en el 300 antes de Cristo. Entonces, sí, si tienen alguna última duda, simplemente me comentan Sí, y... igual lo que les comentaba, la lista de asistencia es súper importante porque en la lista de asistencia ustedes nos van a poder comentar cuál es su correo y con ese correo vamos a ser capaces de enviarles el manual, la encuesta de satisfacción, abrir el canal de comunicación, invitarles a más eventos, saber más de ustedes, planear actividades que les gusten, que les sean útiles en su vida cotidiana cuando vayan a utilizar Wikipedia. Entonces veíamos, por ejemplo, este tema de la herramienta de traducción de inglés a español que nos mostraba Libardo. Podemos utilizar esto en una aula de clase, podemos utilizar esto para nosotros mismos ser autodidactas y aprender inglés, podemos utilizar incluso la Wikipedia para encontrar artículos de baja calidad, como nos contaba Libardo, que hay artículos destacados, buenos, aceptables.
artículos de baja calidad, que nuestros estudiantes puedan, por ejemplo, mejorar su redacción. Para eso también puede servir Wikipedia. O sea, Wikipedia no solo sirve para informarnos, sino también para reconocernos como sujetos que contribuyen en Internet y que no solo somos consumidores, como sí lo hacen ver otras aplicaciones, por ejemplo, no sé, Twitter, Instagram, Facebook, y Wikipedia lo que nos da es una posibilidad enorme de explotar el conocimiento, explorarlo, contribuir, y que ese tiene que ser, en últimas, el mensaje que nos quede, ¿no? Como si contribuimos acá y estamos acá, es porque reconocemos la importancia de seguir construyendo conocimiento en comunidad. Vale, entonces yo no sé si parece que no hay más dudas. Sí, les agradezco mucho su tiempo. Yo creo que estuvimos on time. Espero que le metan mano a la Wikipedia y que dejen su legado memético a los hijos de nuestros hijos, si es que vamos a tener hijos o gatos. Ay, muchísimas gracias, Mónica, mis Muchas caros, gracias. Mónica. Y lo que les digo, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos a comunidad@wikimedia.org o por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nuevamente les mando el formato de asistencia, por favor, complétenlo. Y nos estamos hablando. Hasta una próxima oportunidad. Ah, bueno, y lo Chao. último ya para terminar, perdón, bueno, les contamos que también vamos a seguir haciendo nuevos encuentros y eventos. Veo muchas mujeres por acá, lo cual me gusta mucho, teniendo en cuenta que en Wikipedia hay más comunidad masculina, entonces tenemos que empezar a participar más como mujeres. Vamos a hacer una sensibilización de género y Wikipedia, que va a estar súper chévere, o sea, como para irnos empapando un poco de estos temas de mujeres, que eso me parece súper bacano. Están súper invitados, no pierdan el rastro en nuestras redes sociales, en Telegram también tenemos un canal. Yo creo que a principios de septiembre o a finales de agosto estará haciendo la capacitación de género. Y el canal de Telegram se llama Wikipedistas de Colombia. Entonces ahí también tenemos nuestro propio Y ahorita bot, ahorita paso el hermoso. enlace. Sí, incluso esa información también se la podemos mandar por correo con el manual que Eduardo hizo y con la encuesta de satisfacción para que nos ayuden llenándola. Ahí les vamos dejando un poquito de tarea, pero así como somos voluntarios, ¿no? Y voluntarias, entonces vamos trabajando, vamos creciendo el movimiento. Esto es un proceso, hay que tener paciencia, pero entre todos nos acompañamos. Sí, claro, pues el grupo de Telegram está abierto a todo el público, desde Argentina también te podrías unir, pero siempre recordar que esto es Wikimedia Colombia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo, a ustedes también, me encanta conocerles y espero que tengan una linda tarde. Gracias a Bueno, todos. gracias. Y no sé si de casualidad alguno quiera poner las cámaras y nos tomamos una fotillo, o bueno, el anonimato nos protege también. Pero voy a tomar una foto del evento. Eso. ¿Listo? 1, 2, 3. Ay, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.